Vale, voy a esperar que se conecten las demás personas, ¿vale? Vale. Decía que en estos objetos de suspenso, este primero de aquí es, de las bombas, es de Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino. No les voy a hacer spoiler, pero las personas que habrán visto esta película eh, recordarán la escena del cine, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco por ahí. Tenemos estas que es de Alien, de Ridley Scott del 79, una película que posiblemente hayan visto o no hayan visto, pero habrán visto, saben quién es, de qué película hablo, ¿no? Entonces, en Alien este personaje está sosteniendo como el cuero o parte de lo que es el alien, ¿no? Entonces nosotros intuimos ya de que el alien está por ahí. No está la presencia directa del personaje, pero mira que también este objeto parece cumplir la función de identificatorio, porque cuando vemos la piel, como que nos remitimos directamente al alien. Sin embargo, en este caso es de suspenso porque cuando el personaje escoge la piel, sabemos que algo va a pasar. Ya nos anticipa un poco como el peligro, entonces nosotros nos ponemos en tensión. Esta cuestión de cómo hacer de que nuestros lectores o las personas que ven nuestra película estén tensionadas, eso corresponde a otras sesiones. Bueno, pero en este caso pues debo explicar esto, de que en este caso, pues los objetos también pueden anticipar como la tensión dentro de nuestra historia. Tenemos el vaso de Jurassic Park, de Steven Spielberg, que básicamente el vaso empieza como a vibrar. Tal vez hemos visto este referente, este vaso, en muchas películas o en muchas series. Recuerdo haberlo visto en La Chica Superpoderosa hace muchísimos años, bueno, pero Jurassic Park es el primero que implementa como este objeto. Es difícil de identificar, pero entonces cuando Erika ha visto la referencia al vaso, no, muchas veces sí, como que no puedo decirte en qué, pero lo he visto muchas veces también. Y en Jurassic Park es la primera película que hace esto, si no me equivoco, ¿no? Eh, entonces, cuando empieza a moverse el vaso, que empieza como a vibrar, sabemos que viene un dinosaurio, ¿vale? Entonces, acá nos está anticipando como ese peligro que viene. Y tenemos The Ring o El Aro, que no sé si habrán visto esa película de pequeños, que es una película que personalmente me asustaba mucho, pero es cuando empieza a sonar el teléfono, que ya sabemos que algo va a pasar. Este tipo de suspenso se usa mucho en las películas de terror. Pero bueno, no quiero entrar en detalle. Básicamente quiero que nos centremos en estos objetos, que los objetos también pueden crear como suspenso, es decir, anticiparnos el peligro que puede venir. Tenemos el de futuro. El de futuro, voy a mirar acá que tengo. Vale. El de futuro es un objeto que nos genera expectativas, valga la redundancia, a futuro. Es decir, cuando vemos el objeto, básicamente que nos empieza como a crear una historia, una meta historia dentro de nuestra cabeza de lo que puede ocurrir. Estamos allí al tanto de descubrir qué va a pasar en ese futuro que ya nos están anunciando. Tenemos el caso, lo más típico, son objetos, cartas, invitaciones, donde se invita a un personaje a algo. Y bueno, nosotros como espectadores, como lectores, como que ya nos estamos proyectando hacia ese futuro. Básicamente nos preguntamos, bueno, ¿qué irá a suceder en esa reunión o lo que sea? Tengo acá, sé que de acá sí me van a sacar al menos dos.
Entonces, quiero que me digan a ver si identifican alguno de los objetos. Que no tienen que ser, como pueden ver. Daniela dice Charlie, la fábrica de chocolate, muy bien. Es el ticket dorado. Y identifican más. Vale. Tenemos en la esquina superior derecha una película que no sé si fue de este año o el año pasado, que sonó mucho, que es Glass Onion. No sé si han visto esa película, que tiene una precuela que se llama Knives Out, creo que Puñaladas por la espalda, que es con Ana de Armas. Pues Glass Onion es un poco como seguir como esa franquicia, en la que pues los personajes descubren también una invitación al... En el caso de Charlie, la fábrica de chocolate, el ticket pues ya nos indica como que el personaje va a poder entrar a esa fábrica y ya nos proyectamos un poco a futuro. Esta de acá, que por supuesto es animada, es de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, que básicamente esa llave cumple varias funciones dentro de los implantes. Es metafórica porque, como les decía ahora, la llave siempre representa como el descubrimiento, como saber la verdad de algo. Y en las tres primeras temporadas, básicamente, se basan en descubrir, los personajes tratan de descubrir la verdad de su mundo, de ese mundo en el que están inmersos. Eh, en este caso genera expectativa a futuro, porque siempre que vemos la llave, sabemos que el personaje debe llegar pues, a un sitio determinado que no quiere decir, porque no quiero dañarles como la sorpresa de esta maravillosa serie. Erika dice que podría ser un McGuffin. Mm, puede ser, pero si quiere lo discutimos ahora cuando veamos el McGuffin. No digo que no, podría ser, ¿no? Pero ahora lo examinamos mejor. Lo que sabemos es que en este caso, eh, sí, la llave sí crea como esa expectativa futura. De hecho, este objeto me gusta porque cumple varias funciones. En este caso de futuro, porque cuando la vemos, sabemos que el personaje debe llegar a un punto, ¿vale? Segundo, es identificatorio porque cuando vemos la llave, sabemos que el protagonista de la historia es el que siempre tiene la llave colgada. Es decir, ese objeto está relacionado con el personaje. Y es metafórico porque representa simbólicamente ese conflicto o esas ansias que tienen no solo el protagonista, sino todos los personajes de descubrir la verdad del mundo. Entonces, un objeto no solo cumple una función, sino que cumple muchas funciones. En este caso lo puse acá porque, bueno, porque sí, pero sencillamente podría estar en otro lugar. Y tenemos acá en la esquina inferior derecha The Game, una película de David Fincher. Muchos conocen a David Fincher por historias como Fight Club, como Perdida, El asesino del Zodiaco. Bueno, es un director pues, ya muy reconocido. The Game, que es una película que me vi hace poco, hará hace un año. Es una película maravillosa, o sea, me sorprendió un montón. Y es que al protagonista le llega una carta, su hermano le da una tarjeta para que ingrese a una especie de juego para que su vida cambie. Entonces, esa tarjeta, esa invitación, ya nos crea ciertas expectativas a futuro. Hablo de un futuro bastante, no inmediato, no que se va a resolver inmediatamente, sino que se va a resolver como a medida de la historia, un futuro un poco lejano dentro de lo que es el mundo ficcional. Bueno, y tenemos eh, los implantes o los objetos funcional de descubrimiento. Estos son objetos, son implantes que están orientados hacia el descubrimiento de la verdad a través de como de asociaciones causales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente pensemos en los policiales o en los thrillers, donde un personaje a través de un objeto cualquiera haya una pista y ese objeto lo lleva a otra pista, que puede ser un objeto o otra cosa, pero por lo general
en estos thrillers se trabajan mucho con objetos. Es decir, son elementos que se transforman, no son ya simplemente una lámpara o una caja de cigarrillos, sino que ya se vuelve dentro de la historia un objeto clave para ir descubriendo una serie de pistas. Mm, ¿Qué más les explico de este? Bueno, se llama descubrimiento porque van encaminados hacia descubrir la verdad de algo, pero básicamente es eso. Son objetos que están asociados causalmente, no tienen una relación directa. En nada se parece una lámpara, por ejemplo, a un libro o a una camioneta, a un cuadro, ¿me entiendes? Pero dentro de una historia, todos esos objetos pueden ser una especie de camino para descubrir la verdad. Un poco como las migajas de Hansel y Gretel para llegar pues a ese punto final. Básicamente pensemos en películas policiales, donde se está descubriendo, tratando de buscar algo. Pensemos, por ejemplo, ahora que mencioné Seven de David Fincher, donde empiezan a descubrir una serie de pistas para cómo encontrar el asesino. Esta sé que es un poco más difícil, pero bueno, voy a hablar sobre qué ejemplos encontramos acá. Entonces, tenemos una película llamada Under the Silver Gate, que es una película del 2018 de la productora A24. Es una película con Andrew Garfield, que no sé, él siempre toma papeles muy locos y esta película es loquísima, pero a ver, es una película buena. Y básicamente el personaje empieza como a encontrar pistas como en su cotidianidad y empieza a investigar como hacia dónde lo van a llevar esas pistas. Entonces son objetos que no tienen correlación alguna entre sí, pero el personaje como que empieza a unir eh, esta serie de pistas, ¿no? Estos objetos pistas. Tenemos Prisoners, que es de Denis Villeneuve, que es una película estupenda, maravillosa. Es un thriller también con Hugh Jackman, con David, no, se me olvidó, Jack Gyllenhaal, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido, pero básicamente es un hombre al que su hija desaparece y empieza a buscar pues una serie de pistas. En este caso, pues esta camioneta que vemos acá, esta furgoneta, cumple un papel como primordial a la hora de empezar como esta búsqueda. Y tenemos Tesis de Alejandro Amenábar, que es un director español de 1996, que básicamente acá la cámara eh, sirve para empezar a buscar como la cámara central para empezar como la búsqueda de una serie como de asesinatos que ocurren en una facultad de comunicación y que la cámara tiene unas otras funciones, pero no quiero hablar de ello. Bueno, básicamente, entonces quedémonos con la idea de que este implante eh, de descubrimiento son objetos que están relacionados causalmente y que tienen esa intención de descubrir algo, ¿vale? Si tienen preguntas, pueden hacerlo ya o si quieren al final. Tenemos, ya por último, está la final, el central o MacGuffin. Eh, que me parece que el McGuffin es diferente al central, pero ya vamos a ver por qué. Hablemos del McGuffin. El McGuffin es un objeto que no tiene relevancia para nosotros como espectador, pero que para los personajes dentro de la historia sí es importante. Básicamente, lo del McGuffin nos han dicho eso, que mueve la historia, pero es irrelevante, bien, Erika. Es irrelevante ese objeto, o sea, podría ser cualquier cosa, pero lo importante es que a través de ese objeto, los personajes como que empiezan a moverse. Pensemos, por ejemplo, que los personajes tienen que deshacerse de un cuerpo. Entonces, el cuerpo no importa, es más bien la excusa para que sucedan una serie de acciones, ¿vale? Eh, Tenemos el caso acá, que no es ajeno a nadie aquí, de Pulp Fiction, de la maleta de Pulp Fiction. Cuando el personaje de Vincent Vega, creo que se llama, abre la maleta, nosotros no sabemos nunca qué hay dentro de la maleta. Nosotros lo intuimos, pero en realidad la maleta no importa. Lo que importa es todo lo que hicieron los personajes para ir por esa maleta.
que vemos que esa maleta también vuelve a aparecer en otras partes de la historia. Pero este maletín, que contiene al parecer algo muy valioso, es lo que mueve a los personajes, como, pero no nos interesa como ese objeto como tal. Como que no sé si revela, podría ser cualquier cosa, una joya. Por eso Tarantino no lo muestra, como que lo deja a la imaginación. Sabemos que es algo valioso, pero da igual si es cocaína, si es dinero, si son joyas, bueno. El central, es decir, acá tenemos central o MacGuffin. El central es un poco parecido al MacGuffin, porque también mueve a toda la historia y mueve todos los personajes, pero en este caso, eh, el MacGuffin, perdón, el central, aglutina toda la acción narrativa en torno como a ese objeto. Pensemos, por ejemplo, en Jumanji. Jumanji no es, el tablero de Jumanji no es un objeto cualquiera. El tablero de Jumanji es central dentro de la historia. De hecho, la propia forma del juego este hace que los personajes estén como alrededor del juego. Es decir, en este caso es un implante o un objeto central porque todos los personajes están allí como a la expectativa. Es decir, están moviéndose en torno a ese objeto. Ese objeto como que hace que los personajes se muevan. Entonces, la diferencia entre Jumanji y en este caso Pulp Fiction es que en Jumanji el objeto sí es importante, ¿me entiendes? De hecho, si pensamos en el MacGuffin, por lo general los MacGuffin no suelen ser ni siquiera, no tienen otras funciones metafóricas, ¿me entienden? No, porque si fuera metafórico, si ese objeto tuviera otra función, en este caso pensemos lo metafórico, el objeto sí es relevante en la historia, ¿entiendes? Ya cobra cierta relevancia para nosotros. Pensemos, por ejemplo, ahora, Erika hablaba de la llave, que podría ser un MacGuffin. Podría ser un MacGuffin porque en realidad no sería el objeto como tal el MacGuffin, sino llegar a ese destino. Pero bueno, mm, tampoco sería central, porque Shingeki no Kyojin no se centra en la llave como tal. Sí podría ser, ¿me entienden? En las tres primeras temporadas. De, aunque es cierto, sí podría ser central porque los personajes están en torno a descubrir la verdad, ¿no? Y básicamente la llave está simbolizando esa verdad. Entonces creo que sí podría ser central. Pero creo que cuando vemos la llave nos remiten no tanto que es un objeto central, sino también a lo metafórico, a lo identificatorio. Pero no importa, o sea, pueden usar los objetos como quieran. Lo importante es que tengan presente qué quieren decir con ese objeto. Si es un objeto irrelevante que, no sé, ¿por qué se crean los MacGuffin? Porque tú necesitas como que este personaje haga algo. El MacGuffin es una excusa. Entonces tú dices, bueno, necesito que este personaje consiga esto, no sé por qué sí, por el solo valor del objeto. Que para el personaje obviamente va a ser importante, pero para nosotros como que es irrelevante. Mientras que el central, en el central, los personajes sí giran en torno a todo eso y el objeto sí tiene como cierta fuerza dentro de la historia. En el caso de Jumanji, todo Jumanji se desarrolla básicamente por ese objeto central. Si tú le quitas como el tablero a Jumanji y lo reemplazas por otra cosa, como que no, tiene que ser un juego, ¿me entiendes? Jumanji está creado para que ese objeto sea un juego. Entonces, no es fácilmente reemplazable el tablero de Jumanji. Es decir, que podría ser otro objeto, no sé, pero es que todos nos remiten a eso. Podrían ser cartas, parques, lo que sea, pero es el tablero de Jumanji también que tiene una estética, bueno, está muy bien desarrollado como el tablero de Jumanji, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, que hay una secuela de Jumanji. No es secuela, es como, no sé, de ahora a último, que es con videojuegos, pero es totalmente diferente. O sea, este Jumanji original es una maravilla. En fin, no quiero adentrarme en hablar mucho sobre las historias. Tenemos el arca perdida de Indiana Jones, que básicamente Indiana Jones, en Indiana Jones suele suceder esto de que se usa mucho el MacGuffin. El protagonista debe encontrar un objeto
que podría ser cualquier objeto. Entonces, por lo general en las sagas son objetos como de valor arqueológico. En este caso podría ser el arca perdida, como podría ser cualquier otro tipo de objeto. Lo importante es que ese personaje se tiene que mover, tiene que hacer un poco de aventuras para conseguir ese objeto. Pero no, a nosotros muchas veces, eso es lo importante como de diferenciar Central y McGuffin, es que el objeto se nos olvida. Lo que nos importa es esa aventura del personaje. Mientras que en el caso, pensemos en Shingeki no Kyoji, la llave no se olvida fácilmente porque siempre estamos pensando en la verdad sobre ese mundo. No nos, in- sí, tienen unas aventuras increíbles y catastróficas, pero siempre está presente allí el descubrimiento de esa verdad. En el Arca Perdida simplemente son como las aventuras de Indiana Jones. Tenemos el collar de Titanic, que básicamente es un collar que aparece frecuentemente en la historia, pero que no tiene un valor relevante. Podría ser un collar o podría ser dinero. Lo importante allí es que es algo valioso y que mueve un poco como la narrativa de la historia, ¿vale? Entonces vamos a resumir un poco. Ya estos son todos los objetos. Hice este esquema como para sintetizar un poco. Tenemos entonces los de construcción de personaje, que son cuatro. Está el identificatorio. Básicamente vemos el objeto y nos remite al personaje. No necesariamente el personaje tiene que estar ahí presente. Tenemos el accesorio, que son los elementos estéticos. En este caso, pues puse las gafas de decoración que nos hace pensar en Lolita, por ejemplo, aunque las gafas no aparezcan en Lolita. Tenemos el vía comunicacional, que es cuando el personaje tiene un objeto. En este caso es el cigarrillo, como para ejemplificar un poco. Pero es un objeto que el personaje manipula mientras habla, mientras da un discurso, dice algo. Tenemos el funcional, que es cambiar la función primordial del objeto y darle una función totalmente distinta. Tenemos el de metáfora, que bueno, es un objeto que metafóricamente representa como el conflicto del personaje o otro tipo de cosas dentro de la historia. Tenemos el de suspenso, que es el que nos anticipa un poco el peligro que viene. Tenemos el de futuro, que es el que nos crea cierta expectativa a futuro, como las cartas que vimos anteriormente. Tenemos el funcional de descubrimiento, que son esos objetos que están regados en ese universo ficcional y que el protagonista debe unir esos puntos para descubrir una verdad, que les decía que sucede mucho en los policiales. Tenemos en central los McGuffin que acabamos de ver, que lo representa acá pues, con la maletita, ¿vale? Entonces, no sé si tengan preguntas hasta el momento o vemos este pequeño cortometraje, que es muy corto, para comentar un poco y mirar cómo está ejemplificado el tema de los objetos, ¿vale? Eh, ¿Tienen preguntas sobre esto? O si no, vamos a hablar sobre El ladrón de orquídeas, que era un libro, mejor dicho, primero vamos a ver este cortometraje, ¿vale? Para que lo hablemos, ya que tenemos fresco el tema de los objetos de los implantes. Y luego sí pasamos a hablar del ladrón de orquídeas, si vieron la película, ¿vale? O si no, me quedo pues allí hablando si quieren escuchar. Entonces les voy a enviar por acá por el chat el link del cortometraje. Lo vamos a ver. Dura creo que 4 minutos, es muy corto. Y vamos a venir acá a comentar sobre los objetos que aparecen en el cortometraje, ¿vale? Entonces me voy a poner en mute. Voy a parar el video, el audio, mientras ven, ¿vale? Entonces nos vemos en unos 4 minutos.
Vale, creo que ya lo vieron, ¿cierto? Vale, Daniel dice que sí. Vale, Erika también. No sé si Mayra ya terminó. Vale, Mayra. Este cortometraje ganó el BAFTA, ¿no? Que básicamente son como los Oscars británicos. Un cortometraje súper chévere. Mira todo lo que nos cuenta en 6 minutos. Y mire que les puse este ejemplo porque los objetos son los que construyen historia en esta ficción, ¿no? En este cortometraje. Los objetos no son simplemente cosas que están allí, sino que tienen una función. Quería saber si, sé que el tema está muy allí, tienen que estudiarlo, bueno, pero no sé si identificaron o saben hablar un poco sobre los objetos que aparecen en esta historia. Si no, pues yo empiezo a hablar y no hay problema. ¿Vale? Bien, Yo podría decir que perdón, vía comunicacional, el libro que él está leyendo cuando habla. Mayra, sí, perfecto. El libro es como una vía comunicacional porque mientras él como que lo sostiene, está allí dialogando. No simplemente él está, mire que no está simplemente en su escritorio así esperando a ver a la hora de hablar, sino que el libro sirve de vía comunicacional porque él habla mientras lo usa con el otro persona. Yo creo que la caja de fósforo sería un objeto del futuro, ¿no? Que muestra algo que va a pasar. Perfecto, Erika. De hecho, al inicio, muy al inicio, si no estoy mal, es la tercera toma, nos muestran la caja de fósforo que se mueve. Eso ya nos crea como cierta expectativa. Uno se pregunta, Un poco de bueno, y suspenso, ¿no? un poco también como de suspenso por el tono también como del cortometraje. Es como un poco oscuro, ¿no? Entonces nos crea como esa expectativa de que algo va a ocurrir. ¿Qué es eso que va a ocurrir? Claro, como es un cortometraje, la expectativa a futuro se va a resolver muy pronto, pero sigue siendo dentro de esa ficción, dentro de ese mundo, una expectativa que crea suspenso y crea futuro. ¿Alguien más quiere comentar, por ejemplo, ya que estamos con la caja de fósforo, sobre la caja de fósforo? Por ejemplo, recordemos el funcional. Una caja de fósforo, ¿para qué es? Para guardar fósforo, ¿no? Pero en este caso, la caja de fósforo se usa como una especie de jaula para atrapar a otro. Vemos que al final atrapan a ese personaje y sabemos que hay dentro del cajón otras cajas de fósforo. Entonces no es una caja de fósforo, sino que cambia de función. Ya es una especie de jaula, como una especie de trampa para atrapar a otro. Entonces mire que ese objeto que es la caja de fósforo cumple varias funciones dentro de la historia. Nos genera suspenso, nos genera expectativas a futuro, pero lo chévere es también como cambiar esa función del objeto. ¿Entiendes? Creo que eso que nos queda. Si a ti te preguntan sobre esa historia, creo que vas a recordar esa función de una caja de fósforo. Creo que una historia trata de dejarte, yo lo decía en la primera sesión, un motivo, un motivo por el cual tú pienses en ese objeto y te remite a esa película o a ese libro. Entonces, en este caso puede que ya no volvamos a ver una caja de fósforos
como una caja de fósforo, ¿no? Sino que nos remita precisamente a ese color. Claro que estoy exagerando, ¿no? No es que siempre vamos a ver una caja de fósforo y siempre vamos a pensar en ese color, pero a lo mejor nos empieza a remitir a eso. Entonces, mire que un objeto puede tener diferentes funciones. Y hay otro objeto por ahí eh, que no me han comentado, que no sé si lo hallaron, es muy evidente, como el más evidente de la historia. La caja, La pero no sé caja. qué sería. Perfecto. ¿Central? Muy bien, no sé quién dijo central, creo que Mayra, pero perfecto. La caja es el elemento central de la historia, porque toda la acción que sucede en ese espacio, en ese cuarto, eh, está enfocada a, a esa particularidad de la caja, ¿no? Entonces, tenemos la caja, es un objeto central, ¿vale? Perfecto. ¿Qué otra cosa o función cumple esta caja? O sea, ¿identifican otra especie eh, de estos objetos implantes? ¿De qué tipo es? ¿Es una caja normal, por ejemplo? ¿Metáfora? Metáfora va por ahí también. O sea, son varios, ¿vale? Hablemos de la metáfora. Comunicacional también. Comunicacional puede ser también porque mientras él interactúa con el objeto, está dialogando con el otro señor, que tiene también un libro que sirve también como vía comunicacional. Entonces, ¿por qué es metáfora? Ya dije por qué vía comunicacional y eso es muy claro, pero metáfora, ¿dónde está el personaje? Él está en una prisión, ¿no? Es una especie de prisionero. Intuimos que está en una cárcel y la cárcel es como, intuimos que es una especie de encierro, ¿no? Entonces, la caja de alguna forma representa el conflicto del personaje y es que está encerrado. El personaje está encerrado como una especie de caja. Entonces, si pensamos la historia en general, pensemos en una especie como de muñeca rusa, es que se dice, ¿no? Que se destapa y hay otra por dentro. Entonces pensemos en las cajas que son los fósforos, en la caja que es la habitación. Esa idea de la cárcel como una caja se representa simbólicamente con cuando él empieza a abrir esa cajita, es donde él está allí dentro, él se puede ver allí dentro. Entonces, como una especie de juego, pero simboliza ese encierro, ¿no? Para no entrar más en detalles, pero entonces es metafórica por eso. Miren que también es funcional, porque no es una caja normal, es una caja que cumple otra función diferente, que no sabría explicar qué función es, pero es un poco como, no es una caja normal, su función es otra, como que representa ese espacio